¿Quién fue María Magdalena realmente? ¿Una pecadora convertida o una discípula injustamente acusada? Su historia está rodeada de misterios e interpretaciones contradictorias, y quizás lo que sabemos sobre ella es solo la punta de un iceberg mucho más grande. Al fin y al cabo, ¿qué puede enseñarnos la figura de una mujer que, al mismo tiempo, es considerada santa por algunos y símbolo de una vida indeseada por otros? Prepárate para conocer a María Magdalena, no solo como la mujer que estuvo presente en los momentos más críticos de la vida de Jesús, sino también como una de las figuras más controvertidas de la historia bíblica. En su viaje, descubriremos cómo su historia resuena hasta hoy, desafiando nuestra comprensión de la fe, la redención y el propósito. María Magdalena, frecuentemente descrita como una figura enigmática, aparece en los Evangelios en momentos cruciales de la vida de Jesús. Es mencionada como una de las pocas que lo siguió fielmente hasta sus últimos momentos, fue la primera testigo de su resurrección y a quien él eligió confiar esta noticia al mundo. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre ella? ¿Era María Magdalena una pecadora arrepentida, una mujer de mala reputación, o una discípula fiel calumniada durante siglos? Y, más importante aún, ¿por qué estas preguntas siguen fascinándonos tanto? Comencemos con lo que se sabe. El nombre María Magdalena se refiere a María de Magdala, una ciudad costera en la región de Galilea. En los Evangelios, se la identifica como una mujer de quien Jesús expulsó 7 demonios, un número simbólico que representa un estado de sufrimiento extremo y completo. Este acto de liberación sugiere una transformación profunda, una renovación que la llevó a convertirse en una de las seguidoras más devotas de Jesús. Pero aquí comienza el misterio. ¿Quién era María antes de este encuentro? Durante siglos, María Magdalena fue asociada con la figura de la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús con lágrimas y perfume. Esta imagen de arrepentimiento y redención moldeó la percepción pública sobre ella como una prostituta convertida. Sin embargo, no hay ninguna referencia directa en la Biblia que la identifique de esta manera. Fue solo en el siglo VI cuando el Papa Gregorio Magno conectó a María Magdalena con esta mujer anónima, una interpretación que perduró durante muchos años. Pero en el siglo XX, la Iglesia Católica corrigió esta percepción, reconociendo que no había base bíblica para esta asociación. ¿Por qué entonces esta idea de María Magdalena como pecadora se arraigó tan profundamente en nuestra cultura? Tal vez porque nos gustan las historias de redención, de personajes que se transforman radicalmente. Tal vez porque la idea de una mujer arrepentida encaja cómodamente en la narrativa de juicio y gracia. Pero, ¿no perdemos algo mucho más profundo y significativo sobre la verdadera María Magdalena al enfocarnos solo en esta visión? Ella no era solo una pecadora convertida, era una mujer que desafió las normas sociales al seguir a un líder revolucionario en un tiempo en que las mujeres no tenían voz pública. Fue ella quien, valientemente, permaneció junto a Jesús hasta el final, cuando muchos otros huyeron. Fue a ella a quien Jesús apareció primero después de su resurrección, confiándole la tarea de anunciar la noticia al mundo. En otras palabras, María Magdalena fue una testigo clave, una líder espiritual y una de las primeras en llevar el mensaje de la resurrección al mundo cristiano. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿por qué su papel fue tan minimizado a lo largo de los siglos? Reflexionemos sobre cómo esto resuena hoy. ¿Cuántas veces juzgamos a las personas en base a estereotipos, rumores o percepciones erróneas? ¿Cuántas Magdalenas hay a nuestro alrededor, cargando etiquetas injustas, viviendo historias incompletas? La historia de María nos invita a desafiar estas narrativas, a buscar la verdad detrás de las apariencias y a reconocer la complejidad de cada individuo. Y, más aún, su historia nos enseña sobre el coraje y la fidelidad en tiempos de adversidad. María Magdalena no permitió que su pasado, sus dolores o sus luchas definieran su futuro. Al seguir a Jesús, encontró una nueva identidad y propósito. Su fe era inquebrantable, su determinación, contagiosa. ¿Y si hoy, al igual que María, también fuéramos llamados a desafiar las expectativas? A ser vistos no por lo que otros dicen de nosotros, sino por lo que somos capaces de llegar a ser. Quizás su historia sea una invitación para todos nosotros. Una invitación a no aceptar las etiquetas que el mundo impone, a encontrar nuestro verdadero ser, incluso en medio de nuestras luchas y fragilidades. Por último, María Magdalena aún nos enseña que no importa lo que el mundo diga sobre nosotros,
Importa lo que elegimos ser y cómo elegimos vivir. Que todos somos más que nuestros errores, nuestras historias incompletas, y que siempre existe espacio para una nueva jornada, para una nueva narrativa. Así que, cuando pienses en María Magdalena, no pienses solo en la mujer arrepentida a los pies de Jesús. Piensa en la líder, en la testigo, en la figura valiente que desafió las normas de su tiempo y que nos desafía a hacer lo mismo. Porque, al final, tal vez eso sea lo que más importa, cómo elegimos vivir nuestras propias historias.